Hola amigos y amigas, este es el tutorial que vamos a hacer hoy, que va a ser muy fácil, muy fácil. Vamos a coger nuestra muñeca, la muñequita que sea, tanto da que sea Barbie normal como Barbie Curvy, como otro tipo de muñequitas. Vamos a coger una cintita de estas que se pegan, cinta de pintor, la vamos a envolver bien, como estáis viendo que lo hago yo, ajustándola que se adapte bien al cuerpecito de nuestra muñeca. Le hacemos cortecitos debajo del pecho para que se adapte. Le vamos poniendo cintita todo alrededor del cuerpo, porque en este caso solo vamos a hacer la parte de arriba del top de la blusita que va a llevar el vestido. Entonces le vamos poniendo cinta para que luego podamos dibujar sobre ella. Le vamos haciendo cortecitos así como debajo de los hombritos para que se adapte bien. Vosotros fijaros cómo lo hago yo y veréis cómo sale súper fácil. Eso sí, tiene que quedar bien cubierto. Yo le pongo 2 pasaditas de cinta para que luego al quitársela no se deshaga. Si queréis podéis ponerle un plástico de estos de cocina, un film debajo de la cinta. Yo en este caso no se lo he puesto, pero si se lo ponéis mejor, porque así se despega mejor de la muñeca. Yo lo hago así porque esta muñequita solo la tengo para las medidas para hacer los patrones. Pero podéis ponerle film para que no se os pegue el pegamento de la cinta en la muñequita. Le ponemos 2 pasaditas de cinta de esta, de papel, y le vamos dando la formita del cuerpo. El largo dependerá de lo que queráis hacerle, claro. Entonces yo le hago una línea en medio porque solo voy a utilizar medio patrón en este caso, porque me sale mejor con medio patrón que haciéndolo entero. Le vamos haciendo la formita del escote. Por eso os digo siempre que con un patrón de estos os pueden salir 2 modelos de blusita o de lo que hagáis. Le vamos haciendo la formita del escote. Le hacemos la línea encima del hombro, la de los hombros del brazo, por encima del brazo y por debajo, se lo hacemos bien hechito, por donde se mueven los bracitos se lo hacemos. En caso de que queráis hacerla de manga larga, pues le cubrís el brazo y lo hacéis también. Entonces, yo le hago otra línea por detrás, luego le hago el largo que me parezca adecuado. El largo de la blusita va a ser el largo que queráis vosotros también. Dibujamos el lateral, la línea. Mi gatito que quiere venirse también a ver cómo lo hago. Ahora, una vez que ya esté dibujadito, pues lo vamos a recortar. Yo voy a recortar medio patrón. Lo voy a recortar por delante y por detrás. Como os digo, si no le ponéis film debajo cuesta un poquito más de despegar, pero bueno, se hace fácil, ya lo vais a ver. Una vez que le corto por la parte de detrás, le corto por la parte de delante y el lateral y ya lo sacamos el patrón. Ahora lo recortaremos. Lo recorto por la mitad y con esta media mitad haremos el patrón entero.
cortamos por abajo el largo que queramos, el escote y lo de los hombritos, todo. Cortamos el hombro y hacemos las dos partes, la parte de detrás y la parte de delante. Si queréis os podéis señalar la parte que es de detrás y la parte que es de delante, y así no os equivocaréis. Yo en mi caso voy a poner esta telita, entonces lo que es la parte de delante la tenéis que poner al filo de la tela y la tela dobladita. La que es de detrás da igual donde esté porque va a ir separada, pero la de delante tiene que ir justo en el doble de la tela. La dibujamos, la cortamos, como veis nos salen dos partes de detrás y la parte de delante. Acordaros de dejarle margen de costura, por lo menos si queréis dejarle medio centímetro por los lados, y en la parte de detrás le dejáis 1 centímetro para ponerle el velcro. Cosemos los hombritos y los laterales y ya la tenemos lista. Ahora se la probamos a ver qué tal le queda. Si cogéis una tela que se deshilache un poco, lo que podéis hacer es darle con un poquito de esmalte de uñas incoloro, que no tenga color, para que no se deshilache. ¿Veis cómo le he dejado un dobladillito de 1 centímetro por detrás para poderle hacer el velcro? Ahora le vamos a poner unos 17 centímetros de largo para hacerle la falda. 17 centímetros de largo por aproximadamente, yo le he puesto unos 50 centímetros. Pero eso dependerá también de vosotros, si la queréis más larga, más corta, o más fruncida o menos fruncida. Si le ponéis menos cantidad de tela, pues saldrá menos fruncida, y si el largo lo queréis más corto, pues se lo podéis hacer más corto perfectamente. O sea que este modelito os lo podéis hacer como queráis de larga. Ahora cogeremos por la parte ancha de la tela y lo frunciremos. Fruncir es esto que estoy haciendo ahora mismo. Para quien no lo sepa, pues pasamos una aguja y vamos haciendo puntitos más o menos del mismo tamaño, para que luego al fruncirla queden bien frunciditas. Luego estiramos del hilo y la fruncimos. Una vez que esté fruncida así, pues le ponemos la blusita para que más o menos tengan el mismo tamaño de largo. Y entonces ya podemos rematar la faldita para que no se deshaga el fruncido. La rematamos aquí y que no se mueva ya lo que hemos fruncido. Ahora cogeremos el cuerpecito y se lo vamos a ir cosiendo con un puntito, que vamos a hacer un puntito atrás, o sea, poniendo más o menos un puntito pequeñito también os sale bien. Que no sea muy grande, porque si no luego cuando le pongáis el vestido, si hacéis los puntos muy grandes, pues se ven los puntos mal cosidos. Así que lo hacéis el punto lo más pequeñito que podáis para hacerlo bien. Entonces lo cosemos por la línea que hemos dejado, pero acordaros siempre de dejarle un poquito de margen de costura a lo que hagáis para que podáis coserlo bien. El margen de costura es después de la línea que hemos dibujado, pues dejar cosa de medio centímetro o 1 centímetro. Si os sobra luego un poquito, pues lo recortáis. Entonces lo cosemos todo y lo rematamos. Y así es como nos quedará el vestidito.
Ahora le coseremos la parte de detrás, también con un puntito. Si el puntito lo hacéis más grande, pues podéis dar 2 pasaditas de costura para que se vea mejor rematado, mejor acabado. Entonces vamos haciendo un puntito hasta llegar aproximadamente a 2 deditos o 2 centímetros de la parte de arriba de la falda. Cuando falten 2 o 3 centímetros para llegar arriba, pues lo rematáis. Llegamos ya casi arriba. Ahora lo hemos rematado y voy a volver otra vez para abajo, porque así me quedará mejor rematado. Pero bueno, si le hacéis una pasadita también os quedará bien. A mí es que me gusta hacer las cosas muy bien hechas, pero bueno, que con una pasadita también os queda bien, ya os digo que sí. Ahora lo remataremos bien. Ya le damos la vueltecita. Ya veis qué cosa más sencilla y qué bonito que queda. Ahora le pondremos un trocito de velcro. Se lo vamos a probar y ahora después le pondremos el velcro. Bueno, amiguitos y amiguitas, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, darme un like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales y no os olvidéis de darle a la campanita para recibir las notificaciones. En el próximo tutorial también os prepararé una cosita bonita. El velcro es del que se pega, siempre os lo digo, pero bueno, si no tenéis del que se pega, lo podéis poner del normal, cosiéndolo o pegándolo con pegamento o con cola caliente, que os hará el mismo papel. Así se lo pegaremos y se quedará listo. Espero que os guste mucho, que me dejéis vuestros comentarios. Bueno, os saludo a todos, muchos besitos para todos mis suscriptores y todos los que vean mis vídeos. Podéis visitar también mi canal, que encontraréis muchas cositas bonitas. Yo como detallito me ha ocurrido ponerle estas 3 rositas pequeñas, pero bueno, esto es opcional, ¿eh? Como un detallito. Pero esto es opcional, ya os digo. Vale, amiguitos, pues me despido de vosotros. Hasta el próximo tutorial. Besitos para todos y para todas.